Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos. Les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro pueblo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? El evangelista San Juan ha puesto en este capítulo, en la parte precedente a lo que hoy hemos leído, la noticia de que Jesús se encontraba al otro lado del Jordán y que allá le llegó la noticia de que se encontraba enfermo su amigo Lázaro. Le enviaron esta comunicación sus hermanas, Marta y María, que vivían en Betania. Y Jesús se entretuvo todavía. Después decidió ir a ver al enfermo y le dijo a los discípulos que estaba dormido y que esto era para gloria de Dios. Y cuando llegaron, las hermanas, una primero, después la otra, fueron al encuentro de Jesús y le dijeron lo que ellas probablemente comentaban entre sí: si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún así el Señor te concederá lo que le pidas. Jesús se dirigió al lugar del sepulcro y allí le dijo al Padre: sé que tú me escuchas, pero esto lo hago para que vean que tú me vas a glorificar, que tú me escuchas. Y le habló a Lázaro, que estaba muerto desde 4 días antes, y Lázaro salió caminando por su propio pie, y él ordenó que le quitaran las vendas. Muchos que habían estado allí para traerle las condolencias y consolar a esta familia tan apreciada fueron testigos de lo que había sucedido. Y entre ellos, muchos creyeron en Jesús, pero unos de estos fueron a ver a los fariseos y les informaron la acción que había cumplido Jesús, resucitando a un muerto que estaba plenamente seguro, todo aquel que estaba presente, de que verdaderamente estaba muerto. Esto tuvo como consecuencia que los fariseos y los sumos sacerdotes convocaran a la suprema autoridad, al Sanedrín, compuesto por sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos que aconsejaban de algún modo, cada uno a su grupo, los ancianos y los escribas correspondientes. Y estos debatieron qué cosa convenía hacer, porque Jesús estaba haciendo muchos signos, muchos prodigios que nadie podía negar. Haber resucitado a Lázaro después de 4 días era una cosa
que nadie podía contradecir, había habido muchos testigos, y esto provocaría que Jesús sería más popular, que lo siguiera la gente, y podía tratar todo esto, hacer que la gente tratara de coronarlo rey, y que entonces los romanos reaccionaran y vinieran con sus armas, sus ejércitos, a destruir el templo y a la nación. Entonces intervino Caifás, yerno del verdadero sumo sacerdote, pero el que estaba por orden de los romanos, fungiendo como sumo sacerdote. Ese año él era el encargado y les dice una profecía que él no se esperaba. Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo este hombre? Está profetizando. No lo dijo por sí mismo, no fue una conjetura. Era sumo sacerdote aquel año y profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, también su muerte iba a ser capaz de congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Era el cumplimiento de aquello que Jesús había pronunciado cuando habló del buen pastor, diciendo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que yo las atraiga para que haya un solo rebaño. Y esto muestra que también con su propia muerte Jesús será capaz de congregar no solo al pueblo elegido, sino a muchos otros que estaban dispersos y destinados a formar parte del rebaño de Jesús. Así es que el Sanedrín, reunido en pleno, tomó una decisión. Deliberaron, hicieron consejo y decidieron darle muerte a Jesús. Era mejor que muriera un solo hombre y no que toda la nación pereciera. Era mejor evitar que los romanos pudieran venir con todo su poder, con sus armas, y eliminaran al pueblo. Y entonces era mejor que Jesús fuera llevado a la muerte, y así se evitarían las consecuencias de que la muchedumbre lo aclamara rey y provocaran a los romanos. Por eso Jesús se empezó a retirar nuevamente, ya no actuaba públicamente en medio de los judíos. ¿Y qué hizo? Tomó distancia, se retiró a una ciudad llamada Efraín, que estaba en el borde del desierto de Judea, y ahí permaneció con sus discípulos por un largo tiempo, mientras que llegara el momento de que volviera a actuar. En cambio, cuando se acerca a la Pascua de los judíos, muchos judíos que venían de las diferentes regiones, del norte, del sur, del oriente y del poniente, cumplidores de los mandatos del Señor, que decidió que asistieran a la Pascua todos los varones mayores de 13 años, al llegar a Jerusalén para purificarse con anticipación, andaban buscando a Jesús en el templo donde normalmente Jesús se ponía a enseñar. Y unos a otros tenían el deseo de encontrarlo y se preguntaban: ¿qué pasará? ¿Acaso ahora no vendrá la fiesta? Ellos sabían que normalmente en las fiestas Jesús actuaba como si fuera un hijo de vecina, cumplidor de los deberes religiosos, cumplidor de los actos de piedad obligatorios para todo varón, y están ansiosos de encontrarlo porque quieren escucharlo. Pero mientras Jesús se entretiene en esa región donde está muy cerca el desierto, no está solo, está con sus discípulos, y con ese motivo va a venir a celebrar la Pascua, y entonces la gente lo va a escuchar y va a saber quién es él más abiertamente, y se van a dar cuenta de lo que van a hacer con él las autoridades.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.